Padre Celestial, gracias Señor por el darnos este día en que podemos recordar la crucifixión del Señor Jesucristo. Y Señor, al recordar esto, estamos conscientes de que esto tiene que ver con nuestra salvación. Esto fue un día que, aunque doloroso, fue indispensable para que nosotros podamos obtener un perdón de pecados, vida eterna. Un día difícil, un día triste, pero Señor, te damos las gracias, te damos la gloria y la honra porque tu amor para con nosotros fue, es y será tan grande. Gracias Señor por darnos este momento. Y yo te pido por todos los que estamos ahora reunidos compartiendo esto, que Señor nos ilumines y que al compartir de la palabra y que al compartir la Santa Cena, que esto Señor no sean simplemente cositas que hacemos, sino que sirva para acercarnos a ti. Señor, transfórmanos, toca nuestras almas, nuestras mentes. Ponemos este tiempo en tus manos. Ahora te lo pido esto todo en el nombre del Señor Jesús. Amén. Bien, hermanos, vamos a empezar entonces con Marcos. Ahí estamos en el capítulo 15. Y hoy vamos a ver la muerte, la crucifixión del Señor. Los invito entonces a Marcos, si tienen ahí sus Biblias, capítulo 15, y vamos a leer primero de los versículos 33 al 39. 33 al 39. Y dice así: Cuando vino la hora sexta, hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena. Y a la hora novena Jesús clamó a gran voz diciendo: Eloi, Eloi, lama sabactani, que traducido es: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Y algunos de los que estaban allí decían al oírlo: Mirad, llama a Elías. Y corrió uno y empapando una esponja en vinagre y poniéndola en una caña le dio a beber, diciendo: Dejad, veamos si viene Elías a bajarle. Mas Jesús, dando una gran voz, expiró. Entonces el velo del templo se rasgó en dos, de arriba abajo. Y el centurión que estaba frente a él, viendo que después de clamar había expirado así, dijo: verdaderamente este hombre era hijo de Dios. Entonces, lo que primero quiero compartirles es este pasaje del 33 al 39, allí en Marcos 15, que tiene que ver con Jesús y este personaje del Antiguo Testamento que es Elías. Vemos que dice que era en la hora sexta y hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena. Es decir, que hubo tinieblas, hubo oscuridad en la tierra desde mediodía hasta las 3 de la tarde. Y esto tiene que ver, hermanos, hermanas, con el juicio de Dios. Este es un momento crítico para la Trinidad, en la cual el Hijo de Dios, Dios Hijo, iba a ser está siendo sacrificado. Entonces, el juicio de Dios es lo que se manifiesta en este tipo de oscuridad que llega sobre toda la tierra. Y esto, hermanos, estamos hablando es a mediodía, de mediodía a las 3 de la tarde. Entonces, esto es un milagro de Dios, de que todo se oscurezca de esta manera. Y fue allí a la hora novena, entonces a las 3 de la tarde, que Jesús clama a gran voz diciendo: Eloi, Eloi, lama sabactani. Y esto es del arameo, que quiere decir: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Por cierto, este pasaje viene del Salmo 22 y del versículo 1, donde se refleja realmente el sufrimiento del Señor. El Señor realmente sufrió en este momento. No es que Él pensando, Él era Dios hombre, entonces esto quizás Él no lo sufrió en gran manera como nosotros lo hubiéramos sufrido. No, Él realmente lo sufrió, y es más, en ese momento Él se preguntaba, el Padre, ¿dónde estaría?
Dios Padre, porque el Hijo sufre como una separación del Padre y realmente sufre. Pero al decir Eloi, Eloi, los que estaban mirando allí decían, está clamando a Elías, a ver si Elías viene a rescatarlo. Y Elías se pensaba que Elías era uno de los enviados de Dios que iba a ayudar a rescatar a Israel de esta invasión romana. Entonces todos pensaban, a ver, llamó a Elías, a ver si Elías viene. Y es interesante de que la manera como Marcos pinta esta historia, la manera como él lo escribe, realmente nos quiere dar un espíritu así, un sentimiento de desazón, porque aunque todos pensaron que era Elías y eso no era lo que el Señor estaba diciendo, este Elías que todos piensan que quizás iba a venir, no viene. Y el Señor allí se encuentra solo. Corrió uno y empapando una esponja de vinagre, le dio de beber. Y déjenlo, veamos si viene Elías a bajarle. Entonces aún así le hacían burla al Señor. Entonces hay desazón, hay desesperanza. Y fue en ese momento, entonces, en el versículo 37, que el Señor dio una gran voz y allí muere. Y yo los invito también a que en una otra oportunidad que se tomen el tiempo de leer en todos los evangelios a ver cómo cada uno pinta esta historia, porque cada uno la cuenta desde un ángulo especial, ¿no es cierto? Y Marcos, por cierto, la versión de Marcos es un poco más reducida que la de los otros evangelios, pero él dice que fue en ese momento dio una gran voz y él expiró. Vemos que allí dice que el velo del templo se rasgó. Y este es un detalle importante porque hasta este punto en la historia de Israel, en lo que nosotros sabemos del Antiguo Testamento, para realmente obtener el perdón de pecados había que ofrecer sacrificios al Señor y además la entrada al lugar santísimo estaba prohibida. El único que podía entrar al lugar santísimo dentro de lo que era el templo o anteriormente era el tabernáculo fue el sumo sacerdote. El sumo sacerdote podía entrar una vez al año al lugar santísimo. Pero fíjense lo que dice en Hebreos, en el capítulo 10, versículo 19, dice, así que hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo. Entonces es el Señor Jesús, su sangre, lo que nos permite a nosotros entrar libremente, algo que en el Antiguo Testamento, si alguien hubiera entrado al lugar santísimo, seguramente hubiera muerto enseguida. Entonces, el velo se rasga. Este es otro milagro de Dios. Y vemos que está el centurión enfrente de él, y este también es un milagro que ocurre dentro del corazón de este soldado romano. No sabemos bien qué es lo que pasó dentro de él. En la historia no vemos que nos explique más detalle qué es lo que pensó este centurión, qué es lo que sintió, pero él de alguna manera interpretó todo lo que estaba ocurriendo y él vio que este hombre que recién había muerto, de que él era el Hijo de Dios. Entonces, el centurión interpreta las cosas correctamente. Entonces, la primera parte tiene que ver con el Señor y todos esperando a ver si Elías venía a ayudarle. Entonces, lo que Marcos quiere dejar con nosotros es esta idea de desesperación, que no hay salida, de que nadie viene a ayudar. Fíjense lo que pasa después. En los versículos 40 a 41, a mí se me ocurrió de que esto nos da a entender de que todavía había un testimonio fuerte de aquellos que todavía creían en el Señor. Dice, también había algunas mujeres mirando de lejos, entre las cuales estaba María Magdalena, María la madre de Jacobo el menor y de José, y Salomé, quienes, cuando él estaba en Galilea, le seguían y le servían, y otras muchas que habían subido con él a Jerusalén. Lo que es interesante es que no se menciona ningún varón
ninguno de los discípulos, ninguno de aquellos que había estado con el Señor por todo ese tiempo durante el ministerio del Señor en esta tierra, ninguno de ellos estaba presente, y lo que sí se menciona es que allí estaban estas mujeres. Entonces, esto es importante porque nos da a entender de que había quienes todavía se aferraban a algo. Es como que la historia se estaba terminando, pero se estaban aferrando a ver qué iba a ocurrir con todo esto. Por cierto, esas palabras que leemos en el versículo 41 que dice que estas mujeres les seguían y les servían, eso es lenguaje de discipulado. Entonces no es que solamente estas mujeres andaban detrás de ellos atendiendo algunas cosas, sino que ellas habían aprendido del Señor, eran realmente discípulas, habían aprendido cómo orar, habían aprendido a cómo esperar en el Señor, habían aprendido a cómo uno tiene que vivir la vida cristiana en este mundo hostil. Entonces, el Evangelio de Marcos nos muestra por un momento de que hay allí estas mujeres que de lejos todavía, porque pónganse a pensar, esta es una situación realmente horrorosa, que causa temor, que causa terror, y ellas de lejos estaban viendo cómo aquel a quien habían atendido y de quien habían aprendido y en quien habían puesto su esperanza, ahora estaba allí sobre la cruz, muerto. Ahora fíjense, versículos 42 al 47. Cuando llegó la noche, porque era la preparación, es decir, la víspera del día de reposo, José de Arimatea, miembro noble del concilio, que también esperaba el reino de Dios, vino y entró osadamente a Pilato y pidió el cuerpo de Jesús. Pilato se sorprendió de que ya hubiese muerto, y haciendo venir al centurión le preguntó si ya estaba muerto. E informado por el centurión, dio el cuerpo a José, el cual compró una sábana y quitándolo, lo envolvió en la sábana y lo puso en un sepulcro que estaba cavado en una peña. E hizo rodar una piedra a la entrada del sepulcro. Y María Magdalena y María, madre de José, miraban donde lo ponían. Entonces, ahora lo que yo quiero rescatar entonces es Jesús y este José de Arimatea. Ya se viene la noche y se viene el día de reposo. Estamos en el viernes y un cuerpo no podía ser dejado en la cruz por la noche. Fíjense lo que dice en Deuteronomio. Si tienen tiempo y tienen ganas de ir allí, Deuteronomio en el capítulo 21. Deuteronomio capítulo 21 y versículos 22 y 23. Y dice así: si alguno hubiere cometido algún crimen digno de muerte y lo hicieren morir y lo colgareis en un madero. Fíjense en esto ahora. No dejaréis que su cuerpo pase la noche sobre el madero. Sin falta lo enterrarás el mismo día, porque maldito por Dios es el colgado. Y no contaminarás tu tierra que Jehová tu Dios te da por heredad. Entonces, para estos judíos, el dejar un cuerpo sobre la cruz es algo que no se podía hacer. Y si él ya había muerto, entonces había que bajarlo. Y José, entonces, así dice, osadamente, con valentía, él se presenta delante de Pilato para pedir por el cuerpo de Jesús. ¿Quién era este José? Entendemos primero que él era un miembro del concilio, del Sanedrín, que era el concilio donde se reunían los líderes religiosos de Israel. Entonces era una persona de un lugar prominente en la sociedad israelita, pero además dice que también esperaba el reino de Dios. Entonces es posible que este José también haya creído en Jesús. Entonces él pidió por el cuerpo del Señor. Jesús había muerto aparentemente rápidamente, y entonces Pilato quiere cerciorarse de que es así.
Recuerden de que para Pilato esto significaba una movida política importante, porque él iba a quedar bien con los líderes de Israel, iba a quedar bien con el pueblo y por ende iba a quedar bien con el imperio, con el emperador. Entonces para él es un momento importante. Y qué mal hubiera quedado si Jesús no hubiera muerto y lo hubieran bajado, se lo hubieran llevado. O sea, las cosas a él se le hubieran complicado. Entonces él quería cerciorarse de que Jesús estaba muerto. Y fíjense cómo Marcos realmente se esfuerza en presentar este momento como que es un momento de última desazón y tristeza y desesperanza. O sea, Marcos quiere que entendamos que realmente Jesús había muerto. Pilato dice: yo quiero cerciorarme, y le pregunta a un centurión, y tenemos entonces el testimonio de un soldado romano que dice: sí, realmente Jesús murió. Entonces, con el testimonio de este centurión, Pilato le da el cuerpo a José. José lo lleva a la tumba, lo envuelve en una sábana, y allí donde también con todas las lo que es la costumbre de llevar un cuerpo y meterlo así, era una cueva donde se cavaba un espacio así en la pared, y allí se recostaba el cuerpo. Entonces allí lo pone José de Arimatea, y además hace rodar la piedra para cerrar la entrada al sepulcro. Y fíjense que el último versículo del capítulo 15 dice que María Magdalena y María, madre de José, miraban donde lo ponían. Entonces, la idea es de que están estos testigos oculares que están siguiendo todos estos eventos, y estos eventos terminan en la nada, terminan en la derrota. Jesús, que había venido como Mesías, Jesús que había enseñado acerca del reino de Dios, este Jesús al que habían seguido tantos y con tantas ganas, ahora él había muerto y todo ya se había terminado. Al final del capítulo 15, lo que Marcos, cuando escribió este evangelio, quiso dejarnos es esta sensación de desesperanza total. La piedra ya está cerrada. Aún las autoridades romanas reconocen que ha muerto. Y estas mujeres, mirando de lejos todo lo que ha pasado, ¿se han puesto alguna vez a pensar lo que se habrá sentido, lo que habrán sentido estas mujeres? Viéndolo a distancia a Jesús, cuando lo llevaron para crucificarlo, cuando él muere, después lo llevan a la tumba, cierran la tumba, todo se termina. Es que para nosotros es importante entender de que esta muerte del Señor fue una muerte real. Esto no fue una muerte imaginada, o no fue como hay algunos a través de la historia que han dicho que fue algo arreglado, inventado, que Jesús en realidad no murió. El Señor realmente murió, la muerte fue real. Pero lo que también es importante para nosotros entender es que esta muerte no fue definitiva. Entonces a eso nosotros nos aferramos. Pero no pasemos de largo muy rápido el hecho de que Jesús murió por nosotros. Hermanos, hermanas que están ahora compartiendo este momento aquí todos juntos, yo no quiero que pasemos por alto esto de que Jesús realmente se entregó y murió. Murió por ti y murió por mí. En un sacrificio horrendo, terrorífico, algo tremendo que ocurrió. La muerte fue real, pero esta muerte no fue definitiva. Fíjense lo que dice allí en 1 Corintios, en el capítulo 15. Dice que si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. Pero fíjense en esto: si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana, aún estáis en vuestros pecados. Entonces, Jesús tenía que morir, pero la historia, hermanos y hermanas, no termina allí.
Si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana. Entonces también los que durmieron en Cristo perecieron. Y si en esta vida solamente esperamos en Cristo, somos los más dignos de conmiseración de todos los hombres. Si nosotros creemos en un Dios muerto, somos dignos de lástima. Pero como ahora estamos esperando al domingo, sabemos, el Señor resucitó. Esta muerte no fue definitiva. Hermanos, hermanas, es importante entonces que meditemos en esto y que esto haga nido en nuestro corazón y que nos ayude y nos aliente en nuestra relación con el Señor. Realmente lo que el Señor sufrió por nosotros es tremendo. Qué amor tan grande tuvo el Señor por nosotros. La muerte del Señor, algo de vital importancia para la vida del creyente. Sí, viene Pascua, el domingo, pero lo que vamos a compartir ahora en este momento vamos a compartir la Santa Cena, porque es en la Santa Cena donde nosotros recordamos que realmente Jesús fue entregado, padeció y murió por nosotros. Cuando compartimos del pan y cuando compartimos de la copa, estamos compartiendo, estamos recordando la muerte de Jesús por nosotros. Entonces yo ahora le voy a pedir a Valeria que se siente aquí conmigo, y si están todos ustedes allí en familia, entonces yo espero que hayan tenido oportunidad de traerse allí a la mesa delante de ustedes, así quizás, no sé si algún pan o alguna galletita o algo que sirva para compartir los elementos, y también algo para tomar. Yo quiero decirles que yo entiendo de que esto puede convertirse en una conversación teológica, ¿no es cierto? De que se puede comer esto en lugar de pan, se puede hacer esto, se puede hacer aquello, puede ser jugo, puede ser vino. A mí me parece que esa conversación, aunque es importante, a mí me parece que es de secundaria importancia. Porque lo más importante es no solamente recordar al Señor, sino entregarse a Él con todo el corazón, creer en Él, esperar en Él, confiar en Él. Y si no hay eso, así como alguna galletita o si tomes jugo en lugar de vino, a mí me parece que eso no va a hacer una gran diferencia en tu vida. Así que lo que queremos es que hayas tú creído en el Señor y que confíes en Él. Entonces, el Señor en esa noche, Él tomó pan y dice que el Señor lo partió así delante de sus discípulos. También dice la palabra de que en esa noche ellos tomaron de la copa y de que el Señor compartió la copa con los discípulos y así recordaron y entendieron, pasaron para entender más acerca de la muerte del Señor. Entonces yo ahora quiero leerles de Primera de Corintios y del capítulo 11. Entonces ustedes, si hay alguien en la mesa que tome ahí liderazgo, papá, mamá, con los niños, de ayudarles quizás a tomar de la copa, a compartir del pan. ¿No es cierto? Y hacemos esto ¿por qué? Porque recordamos la muerte de nuestro Señor. Dice el apóstol Pablo en 1 Corintios 11:23. Porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan y habiendo dado gracias, lo partió y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido. Entonces yo les pido en este momento que tomemos del pan. Haced esto, dijo el Señor, en memoria de mí.
Asimismo, tomó también la copa, después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebierais. Haced esto en memoria de mí. Así pues, todas las veces que comiereis este pan y bebiereis esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Oremos. Padre Celestial, te damos gracias, Señor, por el pan, te damos gracias por la copa, te damos gracias por la muerte de Jesucristo en la cruz, porque entendemos que los pecadores somos nosotros. El castigo nos correspondía a nosotros. Pero tú, Señor, en tu gran amor y misericordia, tú dispusiste que ibas a descargar tu ira, tu juicio en Jesucristo, y nosotros entonces a través de Él obtenemos perdón de pecados, vida eterna, vida abundante. Somos reconciliados contigo. Gracias, Señor, por el pan, gracias por la copa, gracias por cada uno de estos hermanos y hermanas que están aquí, allí en sus casas compartiendo este momento. Padre Celestial, bendícenos, Señor. Ayúdanos, Padre, a que pase lo que pase, podamos firmemente y fielmente confiar en ti. Tú eres un Dios que lo tiene todo bajo control y tú eres un Dios que nos ama con un amor que para nosotros es imposible de medir, imposible de entender. Señor, bendice a la Iglesia de Nueva Esperanza. Bendícenos, Señor, a todos aquellos que están aquí mirando. Llénanos, Señor, de tu presencia. Ayúdanos, Señor, a vivir una vida agradable a ti, una vida plena delante de tu presencia. Te bendecimos, te alabamos en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, hermanos, espero que la experiencia para ustedes haya sido buena. Y como les digo, no dejen que se pase el viernes así nomás. Es lindo a veces comparar cómo los diferentes evangelios muestran en los últimos momentos la crucifixión del Señor, aún la resurrección. Eso les va a ser de provecho espiritual. El domingo nos encontramos otra vez y el domingo sí, es un día para celebrar. Vamos a estar aquí a las 10:45. Vamos a tener algunas alabanzas, vamos a tener un momento en la palabra y vamos a celebrar la resurrección de nuestro Señor. Hermanas, hermanos, les deseo las más grandes bendiciones del Señor. Espero que ustedes se encuentren bien. No duden en mandarnos un texto o hacernos saber si tienen alguna necesidad, alguna preocupación, si necesitan oración. Hagámonos saber unos a otros qué cosas necesitamos, así nos podemos apoyar en este momento que es tan difícil para la sociedad, para el mundo. Entonces, gracias por compartir esto. Allí veo mensajes y veo a los que han podido unirse en este momento. Entonces, hermanos, que el Señor les bendiga y que disfruten el resto de este viernes. Bendiciones. Nos vemos el domingo.